Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? La oración de Fabi ayer de que si teníamos que no dormir, que si no nos deje dormir, tuvo su efecto. No dormí mucho anoche, así que me quedé ahí pensando, orando. Cosas le pasaron a mi voz, pero no importa, acá estamos. ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Si los chicos de sonido ponen un poquito, así no esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a repasar un poquito, por amor a los que no estuvieron ayer y por amor a todos, sé que ha sido mucho. Quiero conectar primero, si puede ser, el iPad, puede ser para... Así que denme un segundito y empezamos. Muy bien. ¿Quiénes no estuvieron ayer? Levántenme la mano. Ok, buenísimo. ¿Cuánto? Muchas gracias. Muy bien. Ayer empezamos un recorrido por el libro de Mateo, el capítulo 24, en el cual está registrada la enseñanza más larga de Jesús sobre los últimos tiempos. Enseñanza que fue disparada por... ¿Qué fue lo que desencadenó este mensaje? ¿Se acuerdan? Una pregunta, muy bien. Una pregunta que hicieron los discípulos, y esa pregunta fue: Jesús, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Qué cosas van a estar pasando que nos van a dar la pauta de que estamos en la temporada de tu regreso? Porque vamos a ver que Jesús va a decir: nadie sabe el día y la hora, pero una y otra vez hay una invitación a conocer la temporada del regreso. Jesús va a terminar este mensaje diciendo: aprendan la parábola de la higuera. Claro, no van a poder saber el día exacto y la hora exacta, pero sí necesitan conocer la temporada. Aprendan esto. Así como cuando ustedes ven las hojas brotar de la higuera, las ramas ponerse tiernas, ustedes saben que el verano está llegando. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas que yo les digo, que empiezan a suceder con mayor intensidad y frecuencia, ustedes saben que estamos en la temporada en la cual yo voy a regresar. Entonces, si podemos poner, buenísimo, en la pantalla. Entonces vimos que en el verso 3 los discípulos hacen una pregunta: Jesús, ¿cuándo? Y verso 4, Jesús empieza este mensaje diciendo, antes que nada, antes que decirles cuándo va a ser y qué señales, ¿qué les dijo? ¿Quién se acuerda? Miren que nadie los engañe. Va a haber mucho engaño sobre este tema. Ustedes sean como los hermanos de Berea. Busquen y vean en su palabra. No se dejen engañar. Este libro va a ser para ustedes un filtro sobre el cual discernir qué es lo que está pasando. Entonces, vimos que Jesús ahora sí, a partir del verso 6, les empieza a decir: ¿quieren saber cuándo va a ser mi venida? Ok, muchas gracias. El Antucci es una pasión. Gracias, mi amor. Es la idónea. Entonces, Jesús les empieza a decir esto: ¿quieren saber cuándo va a ser mi venida? Ok. Cuando vean que las guerras, los rumores de guerra, las pandemias, el hambre y terremotos empiezan a acontecer como los dolores de una mujer embarazada, con cada vez más intensidad y más frecuencia, esa es la primera señal que les va a dar la pauta de que ustedes están empezando a vivir en la temporada en la cual yo voy a regresar. Pero cuando vean todas esas primeras contracciones, esas primeras señales, no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Porque es, verso 8, principio de dolores. Así que llamamos a esta primera etapa principio de dolores. Primera etapa, que está en los versículos del 4 al 8 de Mateo 24. Pero hoy nos vamos a meter en la segunda etapa, a la cual vamos a llamar incremento de los dolores.
Y vamos a meternos ahí en el verso 9. Hasta ayer llegamos hasta el verso 8 de Mateo 24 y vamos a seguir a partir del verso 9. Así que tienen ahí sus apuntes, si no lo pueden tener ahí, verlo en digital, pero en sus Biblias vamos a leer Mateo 24, 9, que dice así: entonces, esto es un conector de tiempo, Jesús está armando una línea cronológica, dice, después de que vean las guerras, los rumores de guerras, las pandemias, las crisis económicas, el hambre, los terremotos, entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pasaje durísimo. Jesús está diciendo lo que sigue a continuación. ¿Saben qué les va a dar la pausa? Jesús está contestando una pregunta. ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Y qué señales vamos a tener de que estamos en el tiempo de tu venida? Ok, esta va a ser la señal. Los van a empezar a entregar a tribulación, los van a odiar por causa de mi nombre y aún van a tratar de matarlos. Y ahora vamos a ver por qué va a pasar esto. Pero quiero que recuerdes esto, no es Jesús metiéndonos miedo. Recuerden las palabras de Jesús en Juan. Yo les digo estas cosas antes de que sucedan para que tengan mi gozo, para que tengan mi paz. Y quiero que busquemos algunos más. Si puedes buscar ahí Juan, en este último mensaje de Jesús, antes de ir a la cruz, miren lo que dice en Juan 13. Yo quiero que nos conectemos con el espíritu con el que Jesús nos está diciendo estas cosas. 13, 19. Miren lo que dice Juan 13, 19. Jesús habló este mensaje que estamos estudiando un martes y el pasaje y todo el capítulo desde el 13 hasta el 19 de Juan fue un jueves, última cena. Y Jesús le dice esto en el 13, 19. Desde ahora yo les digo antes de que suceda, todas estas cosas se las digo antes de que sucedan, para que cuando suceda crean que yo soy. Mirá lo que dice el 14, 29. 14, 29. Quiero que nos conectemos por qué Jesús nos dice estas cosas. 14, 29. Dice, y ahora yo se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Crean. Jesús dice, yo les voy a decir todo esto antes de que suceda, para que ustedes cuando llegue estén preparados. Por ejemplo, si ustedes me dirían que hoy, al volver a Buenos Aires, nos vamos a encontrar con un accidente y un piquete y que vamos a estar 2 horas parados, y me lo decís antes, yo ya me preparo emocionalmente, psicológicamente, para no estresarme, no insultar, y estar tranquilo y decir, bueno, nos vamos a preparar para eso. Ahora, si vos no me avisás antes y pasa eso, claro, ahí me entra la ofensa, me entra el enojo, el odio. Tal vez el ejemplo no es el mejor, pero quiero que entiendan lo que Jesús está tratando de hacer. Viene un tiempo difícil, van a ser como las contracciones que una mujer pasa, pero yo se los quiero decir antes, para que cuando suceda, ustedes no estén como que algo raro les está pasando. Me encanta que Pedro, en 2 Pedro, no me acuerdo la cita, pero acompáñenme a 2 Pedro 4, o 1 Pedro 4, ahora vamos a ver. Perdón, estamos en vivo. Porque quiero que nos conectemos por qué Jesús y los apóstoles hablaron tanto de esto. Así está. Si podemos poner 1 Pedro 4:12 en NTV. Pedro está hablando, entiende el mensaje que Jesús les da, y ahora los apóstoles, Pablo, Pedro, van a decir, hermanos, cuando les toque pasar por tiempos de dificultad, de tribulación, de que la gente los esté odiando y aunque los busquen para matar, no se sorprendan como que algo raro les está pasando, porque estamos puestos para esto. Miren lo que dice, 1 Pedro 4:12, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les estaría sucediendo. Claro, la iglesia a la que Pedro le escribe están empezando a padecer persecución, todo lo que Jesús está hablando. Claro, y había una falsa teología en la iglesia de ese momento de que venir a Jesús
era que todos tus problemas se solucionaban. Pero dice, no, no se confundan. No se sorprendan de las pruebas que tenemos que pasar, como si algo raro les está pasando. Verso 13. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿De qué está hablando acá? De la segunda venida de Jesús. Dice, si ustedes son capaces de participar de sus sufrimientos, me gusta la Reina Valera como lo dice, van a ser partícipes de su gloria en la revelación de su gloria a todo el mundo. Entonces, los discípulos empiezan a entender el mensaje de Jesús y el primer letra A que tienen ahí en los apuntes, Jesús empieza a decir, después de esta primera etapa de principio de dolores, va a venir un tiempo en el que van a incrementarse los dolores para sus seguidores. Número 1, los van a entregar a tribulación. ¿Y saben qué? Entre las cosas que ha hecho Satanás con este mensaje, ha metido esta idea de que no estamos puestos para estas cosas, de que la iglesia no va a pasar por estas dinámicas, pero una y otra vez vamos a ver que los apóstoles dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22, en Reina Valera. Hechos 14:22, si querés, este tiene que estar subrayado en tu Biblia, porque hay una narrativa que los apóstoles entendieron y dijeron, ok, seguir a Jesús no es que todos tus problemas se solucionen, seguir a Jesús es la garantía de que Él va a estar con nosotros hasta el final del mundo. Esa es la garantía. Y que aunque por un breve de tiempo tengamos que pasar por dificultad, aunque por una noche dure el lloro, la alegría va a durar para toda la eternidad. Ese es el mensaje que ellos entendieron. Miren, dice Hechos 14:22. Los apóstoles estaban confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario, decí conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los discípulos están preguntando, Jesús, ¿cuándo vas a traer tu reino? ¿Cuándo va a ser? Los van a entregar a tribulación. Y los discípulos dicen, ok, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso Pedro dice, no se sorprendan cuando les toque pasar por tiempos de prueba, porque para esto estamos puestos y esto va a hacer que el peso de gloria en nosotros crezca para ver su manifestación. Quiero que busquemos 1 Tesalonicenses 3, verso 2. Primera Tesalonicenses 3, verso 2, dice así. Pablo está hablando a los tesalonicenses y de nuevo, esta iglesia fue muy perseguida, muy atribulada y Pablo les va a decir de nuevo, les enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarlos respecto a vuestra fe. Miren la misma narrativa de lo que dijo Pedro, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto, ¿qué dice? Estamos puestos. Como que Pablo dice, hermano, no se inquieten cuando tengan que pasar por tiempos de tribulación, porque estamos puestos para esto. Este es el hábitat natural que nos va a hacer crecer. Desde el principio, los tiempos de dificultad hicieron crecer a la iglesia. Miren lo que sigue diciendo verso 4. Porque también estando con vosotros, les decíamos de antemano que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como sabéis. Una más. 2 Timoteo 3:12. Pablo le dice a Timoteo, tenés que encargarte de que todos los que quieran seguir a Cristo sepan esto. 2 Timoteo 3:12. Dice así. Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos? ¿Algunos? Todos. Pablo dice, Timoteo, encárgate de algo. Decirle a la iglesia que todos los que quieran seguir a Jesús, ahora que ya sé que están en esta serie, quieren seguirme, ok, tienen que saber algo. Todos los que quieran seguir a Jesús van a padecer persecución. Entonces, no sé si puedes ver la narrativa. Los apóstoles, Jesús, están diciendo, va a ser a través de tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios, pero no se inquieten. Este va a ser el ecosistema ideal para crecer. Por eso la preparación va a ser clave, porque los que no entiendan lo que está pasando van a decir, no, pero a mí me dijeron que seguir a Jesús era que todos tus problemas se iban a solucionar. Y la gente cuando viene tiempos de dificultad, lo vamos a ver ahora, se ofende con Dios. Pero los que se preparan dicen, no, a mí mi maestro ya me dijo de antemano que yo iba a pasar por estas cosas, pero que tenga paz, que tenga gozo, porque al final de esto, Él ya venció. Por eso, este mensaje cambia el paradigma totalmente. Quiero que Jesús lo dijo en una de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Dijo, bienaventurados son cuando los vituperen, cuando los persigan, porque si les pasa esto, de ustedes es el reino de los cielos. Estos discípulos estaban anhelando el reino. Jesús, ¿cuándo va a ser que va a venir a establecer tu reino sobre la tierra? Miren, quiero decirles algo. No va a llegar ese tiempo sin antes atravesar tribulaciones, pero si pasan por eso, son bienaventurados. Bienaventurados son cuando los vituperen, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal mintiendo sobre ustedes. Entonces, Jesús, verso 9, dice, ¿quieren saber cuándo va a ser mi venida? Van a empezar a perseguirlos. Antes de que llegue el tiempo de mi venida, se va a levantar una narrativa en las naciones en contra de la iglesia, en contra de mis seguidores. Ya está pasando, no sé si ustedes lo empiezan a ver. Hay un movimiento que dice, separemos todo lo que tenga que ver, separémonos de todo lo que tenga que ver con Dios, no tengamos nada que ver con Dios, que nuestras constituciones nacionales no tengan leyes que estén basadas en nada que tenga que ver con Dios. Ya está empezando a pasar. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Pero Jesús va a seguir diciendo en el verso 10 al 12 lo siguiente. Lo tiene ahí en la letra B. Vamos a leer Mateo 24, del 10 al 12. Entonces Jesús dice, los van a entregar a tribulación, los van a odiar, los van a matar. Y esto va a traer como consecuencia lo siguiente. Verso 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Te acuerdas que te dije que subrayes las palabras muchos? No algunos. Lo que va a traer como consecuencia que a los seguidores de Jesús los empiecen a perseguir, a atribular y a incluso buscar para matarlos, dice, va a ser que muchos tropiecen. Y yo ahí te puse, ¿qué significa tropezar? Yo estaba leyendo esto en esos 3 años que estaba estudiando estos capítulos y llego a esta parte, me gusta mucho la Reina Valera, pero llego a esta parte y digo, ¿qué significa tropezar? Así que busqué ahí en el original, en el griego, qué significa tropezar. Y la palabra para tropezar, si podemos poner la pizarra, quiero escribir esta palabra. La palabra en el original para tropezar es esta. Escandalizo. Esta palabra es una palabra que hace referencia a una trampa que se usaba para cazar aves. Era una trampa que desestabilizaba, o para cazar animales en general, desestabilizaba a la presa para poder cazarla. Entonces, la palabra tropezar es algo que desestabiliza la fe. Miren, yo le puse ahí otras versiones, cómo expresan este pasaje. Miren, por ejemplo, le puse varias versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, cuando esté pasando todo esto, muchos se apartarán de la fe. La NTV dice, cuando venga toda esta tribulación, toda esta persecución, muchos se apartarán de mí. NBI, en aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Miren la última, la BLP, dice, serán días en que la fe de muchos
correrá peligro, o sea, se van a desestabilizar. Entonces Jesús es un maestro que nos está anticipando. Dice, el mensaje de los últimos tiempos apela a la preparación, por los que no se preparen, cuando venga todo esto, van a decir, che, a mí no me dijeron que seguir a Jesús significaba esto. A mí no me dijeron que seguir a Jesús significaba que iba a seguir las pisadas del Maestro, de padecer y de sufrir. Y muchos se van a ofender, su fe va a ser desestabilizada y van a tropezar, van a ser desestabilizados. Pasó en la pandemia, ¿no? No sé, capaz que en esta iglesia que son muy santos a usted no le pasó, pero en las iglesias del mundo, la membresía de la mayoría de las iglesias saben que bajó muchísimo. Porque los tiempos de dificultad, para los que no se preparan, desestabiliza la fe. Te desestabiliza. Por eso este mensaje es tan importante, porque Jesús dice, yo les digo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean, su fe sea fortalecida. Pero si ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo de antemano, cuando estas cosas empiecen a padecer, muchos van a ser engañados. Y Jesús explicó esto en la parábola del sembrador. Lo tienen ahí en Marcos 4, verso 14. Si quieren buscarlo, lo tienen ahí en sus apuntes igual. Jesús estaba explicando a sus discípulos qué significaba la parábola del sembrador. Y cuando llega a la parte que cayó entre piedras, Él les dice esto. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre piedras, entre pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque, escuchá lo que está diciendo Jesús, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pueden ver, es lo mismo que dice después en Mateo 24. Dice, hay gente que va los domingos a la iglesia, no falta nunca, y sale, ¿y sabe qué dice? Qué buena que estuvo la palabra. La recibe con gozo. Pero claro, después no logra vivir una vida, bueno, está manifestada. A la liberación. Dice, hay gente que es fiel, va todos los domingos a la iglesia, recibe la palabra con gozo, pero como no tiene raíz, como no tiene profundidad en su relación, porque me gusta decir esto, en los últimos tiempos nuestra posesión más preciada va a ser nuestra experiencia con Dios. Lo que te va a sostener en los últimos tiempos no va ni siquiera a saber los 150 capítulos, ni lo que hayas aprendido en esta conferencia. Lo que te va a sostener en los últimos tiempos es tu historia con Dios, es haber experimentado. Porque yo puedo saber que Dios es bueno, pero otra cosa totalmente distinta es experimentar. Yo experimenté que Dios es bueno. Una cosa es experimentar que Dios nos pastorea en los medios de valle de sombra y de muerte, y yo me sé el pasaje, lo aprendí de memoria, pero otra cosa es haber pasado por el valle de sombra y de muerte y haber experimentado al pastor. Entonces lo que te va a sostener en los tiempos difíciles es tu historia con Dios, tu experiencia con Dios. Y Jesús dice, hay gente que por no tener profundidad, cuando viene el tiempo, lo dice clarísimo, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, escandalizo, su fe es desestabilizada. Hay gente que no tiene profundidad. ¿Qué es profundidad? ¿Qué es no tener raíz? No tienes historia con Dios, no hay ir profundo a sentarte cada día, abrir la palabra y decir, Señor, dame el pan de cada día, alimentame hoy. Señor, quiero que mis raíces vayan profundas, quiero agarrarme. Quiero que cuando vengan los vientos, las lluvias, las tormentas, así termina el Sermón del Monte. Dice, hay gente que por no ir profundo, por no vivir este mensaje, cuando vengan las lluvias, las tormentas, los vientos, dice, van a ser desestabilizados. Pero por eso el mensaje que Jesús está diciendo dice, yo se los digo de antemano, porque esto va a pasar.
Dice, los van a empezar a odiar, los van a perseguir, pero si ustedes están afirmados, va a ser glorioso. Ahora vamos a ver lo que va a pasar con los que sí se preparen. Pero necesito que nos metamos en la dinámica porque la Biblia enfatiza el hecho de que en los últimos tiempos muchos van a abandonar la fe. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2, verso 1 al 3. Todo 1 y 2 Tesalonicenses es un comentario que Pablo hace de Mateo 24. Si vos empezás a hacer la relación, todo lo que está en Mateo 24, Pablo lo expande en 1 y 2 Tesalonicenses. Ahora lo vamos a ver. Verso 1. Pero con respecto, Pablo está diciendo esto, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿pueden ver lo que está diciendo? Dice, les quiero hablar de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Verso 3. ¿Qué les dice Pablo? Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Pueden ver que está repitiendo el patrón de Jesús en Mateo 24? Dice, les quiero hablar de la venida de Jesús. Lo primero que les digo es, miren que nadie los engañe, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? La venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no van a suceder antes de que pasen dos cosas muy importantes. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Yo quiero que entiendan lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, antes de que suceda el regreso de Jesucristo y nuestra reunión con Él, va a haber dos eventos tremendos. Y pone la apostasía, y yo les puse la definición de apostasía ahí en el material. Apostasía es renuncia que una persona hace de sus creencias. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? Es abandonar la fe. Dice Pablo, antes de que Jesús venga, va a pasar algo, no poco, mucho. Va a ser una tendencia mundial. Mucha gente que tenía fe la va a perder, la va a rechazar. Se va a poner tan fuerte lo que va a estar pasando, la intensidad y la presión va a ser tan fuerte que mucha gente va a decir, hasta acá llegó. La verdad, no es lo que yo pensaba, no es lo que me enseñaron, no es para lo que yo me metí en esto de seguir a Jesús. Y muchos van a apostatar. Y dice, algo más va a pasar antes de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Se va a manifestar el hombre de pecado. Que ahora vamos a hablar un poquito de esto, que es el anticristo. Ahora, Pablo pone al nivel de la manifestación del anticristo que mucha gente va a abandonar la fe. Entonces dice Pablo, miren que nadie los engañe, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo no va a venir sin que antes se manifieste esta tendencia. Muchos van a abandonar su fe. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. Quiero mostrarte que esto es un grito en nuestras Biblias. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente. O sea, lo dice, el Espíritu está hablando un mensaje clarito. ¿Cuál es este mensaje que el Espíritu habla claramente? Que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos que dice, apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores. Miren que nadie, toda la narrativa es la misma. Miren que nadie los engañe, porque muchos, por no prepararse, por no meterse a estudiar, a prepararse para lo que viene, van a escuchar cosas que, por no tener el filtro de decir, che, esto está en mi Biblia, está en nuestras Biblias de que no vamos a pasar por estas cosas. Yo lo vi en mi Biblia esto. O una y otra vez los apóstoles y todos dicen, vamos a pasar por muchas tribulaciones. Es necesario que pasemos por tribulaciones. No lo tomen como algo extraño. Una y otra vez Jesús dice, los van a entregar a tribulación. Si yo los veo, dice, muchos por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, apostatarán de su fe. Entonces, lo primero que Jesús dice que va a traer como consecuencia esta persecución mundial que va a venir sobre la iglesia, sobre los seguidores de Jesús. ¿Quieren seguirme? Ok, tienen que saber esto. Va a venir esto. Esto va a hacer que muchos pierdan su fe, pero acá viene la buena parte. El mismo escenario que va a hacer que muchos
sean desestabilizados, va a hacer que permanezcan hasta el fin y prediquen el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Miren cómo dice versos 13 y 14. Mateo 24, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ustedes me preguntaron esto, ¿cuándo viene el fin de este siglo? Ok, va a suceder cuando antes ustedes estén permaneciendo en medio de un tiempo de mucha persecución y estén predicando el evangelio del reino. Ahí viene el fin. Entonces, lo mismo que pasó en Hechos, que la persecución hizo que, ¿se acuerdan? Se quedan en Jerusalén los discípulos y en Hechos 8, o sea, Hechos 1:8 les dice, pero recibirán poder y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y lo que no hicieron por las buenas, lo hacen por las pruebas. Hechos 1:8, vayan, no van. Hechos 8:1 dice que viene persecución y van. Va a pasar lo mismo, dice, los van a perseguir y va a haber una parte de la iglesia que entendía los tiempos, va a ir. Este tiempo de persecución va a hacer que muchos perseveren, porque entienden que estas contracciones, estas tribulaciones momentáneas, van a provocar el mayor brillo y gloria de la iglesia jamás visto. Ahora, ahí ustedes tienen Lucas 21:19, que es el mismo versículo que Lucas usa para este versículo de el que persevera hasta el fin será salvo. Lucas 21 lo expresa así. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús dice, el secreto para permanecer hasta el fin en medio de ese tiempo de persecución es esto: paciencia. Paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ahora me pasó lo mismo. Estaba leyendo y digo, ¿qué es paciencia? ¿Qué significa paciencia? Así que me fui a buscar el original. Pongamos la pizarra un segundo. Y esta palabra paciencia en el original es la palabra, le voy a poner así, dame un segundo que borro esto. Es la palabra hupomone. Esa es la palabra para paciencia en la Biblia y busqué su significado, busqué ahí un diccionario en griego y significa esto: resistencia con alegría. Significa aguante lleno de esperanza, y me gusta esta última: fidelidad bajo presión. Quiero repetírtelas: resistencia con alegría, aguante con esperanza y fidelidad bajo presión. O sea, Jesús está diciendo, ¿saben cuál va a ser la clave para poder atravesar este tiempo de persecución, de dificultad que va a venir sobre todos mis seguidores? Paciencia. Y es la habilidad de ser fiel en los momentos difíciles. Pero no es sobrevivir. Jesús no está diciendo, mi iglesia va a sobrevivir a este tiempo. No dice, no, van a estar resistiendo con alegría. Y me encanta porque los apóstoles ya vivieron esto y nos enseñan. Quiero que vayamos por un segundo a Hechos 5. Hechos 5. Los discípulos estaban pasando tiempos bien difíciles. Y se arma todo este concilio de qué hacer con los discípulos, qué hacemos con ellos, hasta que toma la palabra Gamaliel y dice lo siguiente. Hechos 5, verso 34. Dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado, respetado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, miren por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres,
Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un montón de personas, como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron esparcidos y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Verso 38. Así que ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo, lo que está pasando, es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, estaban de acuerdo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fidelidad bajo presión, resistencia con alegría, aguante lleno de esperanza. Esto ya pasó y estos mismos con autoridad te dicen, hermanos, cuando esto empiece a pasar no solamente sobre la iglesia en Medio Oriente en este momento, sino sobre todos, no actúen como si algo extraño les esté pasando, porque para esto estamos puestos. Sean pues pacientes, sean fieles bajo presión. Sean fieles bajo presión. Y me gusta esta imagen de un submarino, porque un submarino mientras está en la superficie, si tiene alguna grieta, si tiene algún desperfecto, no pasa nada. Pero cuando un submarino va muchos metros bajo presión, muchos metros bajo el agua, la presión que ejerce el agua, la más mínima grieta, lo hace implosionar. De la misma manera, yo siento que la iglesia en Occidente en este momento, Dios nos está comprando tiempo, estamos en la superficie y hay algunas grietas que solucionar, hay algunas cosas que ajustar, porque dice que viene mucha presión sobre el mundo entero. Dice, viene un tiempo de mucha presión y los que no reparen, los que no presten atención a las grietas, dice, van a ser desestabilizados. Viene tanta presión sobre el mundo entero que muchos no van a poder resistir. Dice, pero los que se preparen van a poder navegar en medio de ese tiempo de mucha presión, porque se prepararon. Por eso yo creo que una de las mayores cosas que podemos hacer para prepararnos para los últimos tiempos es tener un corazón sano. Más que estudiar un montón, que es necesario también, creo que una de las mayores cosas que podemos hacer para prepararnos para los últimos tiempos es tener un corazón sano, un corazón inofendible. Ayer hablamos de esto, si a veces nos ofendemos por pequeñas cosas hoy, ¿qué va a pasar cuando todo el mundo nos odie? Jesús dice, lo van a ser odiados por todo el mundo. Hoy un hermano nos odia y nos ofendemos. Y no venimos más. Y entramos en todo este... Y Jesús dice, no, todo el mundo los va a odiar. ¿Cómo se están preparando para esto? ¿Cómo está preparando tu corazón? La falta de perdón en el corazón nos va a posicionar en un lugar peligroso. No tener el corazón libre de ofensa, personas a las que no hemos perdonado, nos va a posicionar en un lugar donde vamos a ser desestabilizados. Dice, va a haber gente que no va a soportar la presión. Miren, esto fue lo que pasó con Job y la esposa de Job. Me encanta, siento que es tan profética la historia de Job. Ustedes conocen la historia. Satanás se presenta ante el Señor y Dios le dice, ¿viste mi siervo Job? Es una pinturita Job, hombre recto, intachable, temeroso de Dios. Y Satanás le dice, sí, pero hasta yo te adoraría si me dieras todo lo que le das a Job. Y Dios le dice, ok, ¿qué propones? Déjame tocar algunas cositas de él a ver si te sigue adorando. Es ok, te doy permiso. Y ahora sigo con la historia, pero quiero darte este principio. Satanás no puede hacer nada sin permiso. Satanás no puede hacer nada en nuestras vidas sin permiso. Si no necesitaría permiso, todos nosotros estaríamos muertos. Porque él viene a matar, a robar y a destruir. Pero él no puede hacer nada sin permiso. Los demonios del Gadareno tuvieron que pedirle permiso a Jesús para ir a los cerdos. Dice, Jesús está teniendo esta charla con Pedro y le dice, Pedro,
Satanás me pidió permiso para zarandearte. Yo imagino a Pedro diciendo, me imagino que le dijiste que no, ¿no? Y dice, no, le di permiso. Le di permiso, pero yo voy a estar intercediendo para que tu fe no falte. Y quiero decirte esto. Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. Satanás tiene poder para hacer muchas cosas, pero él no tiene autoridad. Él necesita permiso. Pero quiero decirte algo, vos tenés poder y tenés autoridad. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, por tanto vaya. Van a recibir poder de lo alto para ser mis testigos. Tienen poder y autoridad. Satanás solamente tiene autoridad y va a buscar, solamente tiene poder y va a buscar autoridad, va a buscar permiso. ¿Y qué hace? Se presenta al Señor para pedir permiso. Pidió permiso para tocar la vida de Job, pidió permiso para zarandear a Pedro y pide permiso para meterse con nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo, si Dios le da permiso, estás en buenas manos, porque Él pone límites. Él dice, ok, podés, pero hasta acá. No puedes tocar su salud, no puedes tocar su vida. Si Dios da permiso para que seamos zarandeados, Él pone límites y algo más. Él intercede por nosotros para que una vez que volvamos de ese tiempo de zarandeo, confirmemos a nuestros hermanos. Jesús le dice a Pedro, yo voy a estar orando porque vas a salir victorioso de este zarandeo y eso te va a poner en una posición para ahora ayudar a otros que pasen por los zarandeos en su vida. Esto te va a posicionar con autoridad, más autoridad, Pedro. A vos te gustaría no pasar por esto, pero pasar por esto te va a dar más autoridad. Entonces yo quiero decirte algo. Satanás no puede hacer nada sin permiso. Si Dios le da permiso, estás en buenas manos. Pero quiero decirte algo. Si Dios no le da permiso, Él va a buscar que vos le des permiso. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Ellos le dieron permiso. Y que ustedes conocen la historia. Cuando Satanás no logra el permiso del Señor y Dios no da permiso, Él busca ahora nuestro permiso. Y cada vez que abrimos puertas de oscuridad, cada vez que abrimos puertas de oscuridad en nuestra vida, estamos dando acceso legal a Satanás para que venga a robar, a matar y a destruir. Entonces, si Dios da permiso, estás en buenas manos. Pero si vos le das permiso, te voy a decir algo, agárrate. Porque ese hombre, una endija que le das, patea la puerta y entra y toma posesión. Por eso necesitamos ser, una de las formas más importantes en las que nos preparamos para lo que viene es cerrando toda puerta de acceso legal. A veces no somos conscientes cómo actos en los que nos involucramos abren puertas de acceso legal a Satanás a nuestras vidas. Ni hablar pecado, o sea, ni hablar de que la pornografía, la mentira, el engaño, la infidelidad, el chisme, abren puertas de acceso legal. A veces no sabemos por qué hay tanta maldición sobre nuestras familias. Y vemos cómo hay patrones que se repiten y no salimos. Y decimos, ¿por qué pasa? Claro, hay puertas de acceso legal abiertas. Hay puertas con detalles, con música que escuchamos. Cada vez que hacemos acuerdo con mentiras, estamos abriendo puertas de acceso legal a Satanás. Cada vez que yo acuerdo con una mentira, estoy dando acceso a Satanás a que se meta con mi vida. Cada vez que yo acuerdo con una mentira y digo, ok, yo no puedo esto no es para mí. Yo ya me equivoqué demasiado, yo ya no sirvo, estoy haciendo un acuerdo con una mentira y estoy dando acceso legal a Satanás. Pero de la misma manera, cada vez que yo acuerdo con una verdad, abro puertas del reino para que el reino se manifieste. Cada vez que yo acuerdo, yo digo, que yo no sé hacer esto, pero Dios me eligió para preparar a la iglesia para lo que viene. Yo acuerdo con esa verdad y ahora el reino se puede manifestar. Por eso, volviendo a la historia de Job, Satanás se presenta, Dios le da permiso y ustedes conocen la historia. En un día es tremendo lo que le pasa a Job. Pero Job es una representación de la iglesia que entiende que para esto estamos puestos. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, yo voy a alabar, voy a bendecir el nombre del Señor. Pero Satanás no se queda ahí, vuelve a presentarse. Vuelve a presentarse. Imagino a Dios sin orgullo y dijo, ¿viste Job? Y Satanás le dice, déjame tocar su salud, a ver si no te maldice en la cara. Ok, puedes tocarle, te doy permiso para tocar su salud, no le quites la vida. Sale Satanás, le pone una
sarna desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y acá entra en juego la esposa de Job. La esposa de Job es una sombra de la iglesia que no soporta la presión. Una sombra de la iglesia que va a apostatar de su fe. Porque dice, Job, no soporto tanta presión. ¿Sabes qué? Maldecía a Dios y morite, Job. Hasta acá llego. Hasta acá no entiendo lo que está pasando. Ahora, miren cómo el mismo escenario, a los dos le pasa lo mismo. Los dos pierden los hijos, los dos pierden las posesiones, los dos pierden todo. Uno el mismo escenario lo posiciona para decir, porque la respuesta de Job es sublime. Le dice, mujer, hablaste como hablan las mujeres fatuas, como las mujeres necias. ¿Acaso vamos a recibir de Dios el bien y no vamos a recibir el mal? Y dice, y en todo esto Job no pecó con sus labios. Este mensaje es importante porque nos va a ser quitado, vamos a pasar por tribulación, pero va a haber una iglesia que va a decir, nuestro maestro ya nos avisó de esto. Él da, Él quita. Vamos a permanecer adorando. Con vuestra perseverancia, con la paciencia van a ganar esta batalla. Siendo fieles bajo presión. Pero va a haber una parte de la iglesia que va a decir, no soporto tanta presión, no me preparé para esto. Y van a decir, hasta acá llego, sigan ustedes, maldigan a Dios, para mí esto no existe. Hay gente que va a decir, a mí me dijeron que yo no iba a pasar por todo esto. Y va a empezar a pasar todo esto y van a decir, no aguanto. Y muchos van a ser desestabilizados de su fe. Ahora, se le presentan amigos a Job. Estos 4 amigos, Bildad, Zofar, todos estos que empiezan a tratar de decirle a Job, Job, seguro que vos le abriste una puerta de acceso legal a Satanás. Le empiezan a decir, algo hiciste, Job. Vos hiciste algo para pasar por esto. Y él le dice, yo tengo un testigo en el cielo que es mi defensor. Entonces vamos a buscar Job 16, 19. Job empieza a decir, yo no hice nada. Yo no abrí ninguna puerta de acceso legal. Y empiezan estos amigos con esta narrativa secular a tratar de explicar las cosas que va a pasar en los últimos tiempos. Va a aparecer mucha gente a tratar de explicar qué está pasando con narrativas seculares y no con la narrativa bíblica de lo que Jesús dice que va a pasar. Y Job dice, he aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job dice, yo tengo a alguien en los cielos. Esta palabra testigo es la palabra abogado. Si yo tengo un abogado, usted acúsenme, pero hay alguien delante del trono abogando por mí. Después Pablo va a decir, nuestro abogado es Jesucristo. Cada vez que Satanás se presenta para acusarte, él dice, el acta que era la contraria ya estaba saldada. Cada vez que Satanás se presenta para acusarte, hay un abogado en el cielo que dice, objeción, señor juez. La deuda que era la contraria, el acta que era la contraria, ya fue pagada. Y miren cómo va a terminar Job 19, 25 en NTV. Job 19, 25. ¿Qué fue lo que lo hizo a Job mantenerse fiel bajo presión hasta el final? Quería ser la clave. Si hoy Job vendría acá y haríamos un foro y le diríamos, Job, queremos saber cuál es la clave por la cual pudiste mantenerte fiel hasta el final. Él te va a decir esto. Lo que me mantuvo fiel hasta el final es que yo sabía esto, que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Esto es terrible. Job es uno de los primeros libros que se escribió en la Biblia. Dice, yo sé que un día mi Redentor, pongamos el anterior, dice, yo sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Verso 26. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, Job entendía la doctrina de la resurrección de los muertos. Dice, un día mi cuerpo va a morir, pero voy a recibir un cuerpo nuevo. Dice, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Verso 27. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job entendía lo que estaba por nacer y entendía que lo que estaba pasando eran contracciones que era necesario atravesar para un día ver a ese hombre. Dice, esto es lo que a mí me mantiene en vivo. Yo sé que en el cielo hay un testigo, es mi Redentor que vive, pero un día va a estar sobre la tierra. Y yo lo voy a ver. Voy a recibir un cuerpo nuevo y lo voy a ver. Esto a mí me llena de asombro y me hace llegar hasta el final. Por eso, esta segunda etapa, si podemos leer a la pizarra,
va a ser un tiempo de incremento de dolores para la iglesia. Un tiempo de incremento de dolores. Los van a entregar a tribulación, los van a perseguir y esto va a provocar dos reacciones. Por un lado, muchos van a tropezar, muchos van a ser desestabilizados en la fe, pero el mismo escenario va a hacer que muchos van a perseverar y van a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pasó en la pandemia. Así como muchos abandonaron, saben que la pandemia fue uno de los tiempos en los que la fe de muchos creció. Hubo gente que por haberse preparado, vos le preguntás y decís, la pandemia fue el mejor tiempo de mi vida. Sí, perdí mi trabajo, fue difícil económicamente, pero mi relación con Dios fue a otro nivel. Tenía más tiempo, pude ir más profundo, crecí como nunca antes en mi vida. Ese es nuestro testimonio. Perdimos muchas cosas materiales, pero vos nos preguntás a Anto y a mí, y los mejores 2 años de nuestra vida fueron el 2020 y 2021. Porque la misma lluvia que hace que unos se ahoguen, hace que otros florezcan. ¿Cuál es la diferencia? Preparar la tierra. La misma lluvia que va a hacer que muchos se ahoguen, va a hacer que otros florezcan. Por eso este mensaje no es para tener información, es para prepararnos. Me gusta esta palabra preparación. ¿Qué significa prepararnos? Ponernos en pie de antemano. Prepararnos. Pararnos antes de que sucedan las cosas. ¿Saben que los apóstoles, los profetas que escribieron sobre los últimos tiempos se hicieron esta pregunta? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Malaquías 3:2, Apocalipsis 6:17 dice, ¿quién va a poder sostenerse en pie cuando esto suceda? ¿Quiénes van a poder? Los que se pongan en pie de antemano, los que se preparan, los que entienden todas estas cosas y dice, claro, Jesús dice, se los digo antes de que pase para que se pongan en pie. Pero va a tener una segunda dinámica, esta segunda etapa, que aparte de ser un tiempo de incremento de dolores para sus seguidores, va a ser un tiempo de una falsa paz y seguridad. Falsa paz y seguridad para las naciones. Lo tienen ahí en la letra C. Falsa paz y seguridad. Y esta es una parte importante y quiero que me prestes atención. Ahí tienes un montón de versículos, vamos a pasar un poco por arriba esta parte. Pero es muy importante, porque ellos preguntaron a Jesús, ¿qué va a estar pasando? ¿Qué señales nos van a dar la pauta de que estamos en el tiempo de mi regreso? Y acá quiero que empecemos a encastrar piezas del rompecabezas. Estos 150 capítulos son como un rompecabezas, que las piezas se van encastrando y se forma un cuadro completo. Ahora, para armar un rompecabezas hay algo que es clave, la tapa. La tapa te dice qué estás armando. Y yo siento que la iglesia perdió la tapa del rompecabezas y hoy agarra una pieza, no sé, Mateo 24, y dice, ¿de qué es esto? ¿De qué esta parte qué es? Yo me acuerdo que armé en mi juventud un rompecabezas de la Torre Eiffel de 1000 piezas. Y me acuerdo que cometí un error en comprarlo porque tenía mucho pasto y mucho cielo. Claro, muchos cielos celestes son muchas piezas celestes todas iguales. Y muchos pastos son muchas verdes todas iguales. Así que lo primero que hice fue armar la torre, que era más fácil, y el marco, que vieron que las piezas de los marcos, una parte es lisa. Entonces eso te ayuda. Entonces, yo siento que hay algunas piezas claves para entender este mensaje, el centro, el marco, que si vos pones bien estas piezas, después puedes empezar a agarrar, esta pieza está hablando de esto, esto es de esto. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer un poquito ese trabajo de agarrar piezas del rompecabezas y ahora con este entendimiento de Mateo 24 empezar a encastrar. Porque otra dinámica que va a tener el tiempo previo a su venida, porque vamos a ver que lo que está pasando es que algo van a hacer. En este momento se va a dar el nacimiento. Ahora vamos a ver de qué se trata el nacimiento. Ayer dijimos que era el nacimiento, ¿se acuerdan? Jesús regresando a la tierra para reinar durante 1000 años, preparar todo para que luego el Padre con la nueva Jerusalén desciendan. Eso es lo que está por nacer. Pero hay contracciones necesarias antes. Una de las cosas que va a pasar, que nos va a dar la pauta de que estamos llegando al nacimiento, es que va a haber sobre la tierra un tiempo que la gente va a decir, después del principio de dolores, ¿se acuerdan que había un principio de dolores? Guerras,
rumores de guerra, crisis económica, hambre. Pero de repente va a haber sobre la tierra un tiempo en que la gente va a decir, hey, al fin paz, hey, al fin seguridad. Pero Pablo va a decir, esperen. ¿Qué es lo que va a provocar que haya paz y seguridad después de un tiempo de mucha convulsión en la tierra? Lo que va a provocar que haya paz y seguridad es que va a haber un pacto que se va a celebrar entre muchas naciones de Medio Oriente, lideradas por un líder mundial que la Biblia llama el Anticristo. Van a hacer un pacto que va a traer, después de un tiempo de mucha convulsión, paz en Medio Oriente, algo que parece inimaginable, y paz en las naciones, una sensación de seguridad. Daniel lo explica muy bien en Daniel 9:27. No tenemos tiempo hoy para meternos en lo que Daniel habla en Daniel 9, pero él dice, en los últimos 7 años, antes del regreso de Cristo, en lo que le va a dar comienzo a los últimos 7 años va a ser un pacto que el anticristo va a hacer con muchas naciones. Puedes leerlo de ahí en Daniel 9:27. Dice, este pacto le va a dar comienzo a los últimos 7 años antes de que Jesús regrese. Vamos a la pizarra que quiero explicar esto. Dice, este pacto le va a dar comienzo a los últimos 7 años antes de que Jesús regrese. Dice, van a hacer un pacto, pero a la mitad de ese pacto de 7 años, a los 3 años y medio, dice, este líder mundial, el anticristo, dice, va a romper ese pacto, va a romper el pacto y va a traer sobre la tierra un tiempo de tribulación, cual no lo hubo ni lo va a volver a ver. Quiero que te conectes con esto porque esto es muy importante. Ahora sí pongamos, si querés, Daniel 9:27. Daniel está explicando esto. Dice, va a haber un gobernante que va a firmar un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un acto sacrílego que causará profanación hasta que el destino decretado que para este profanador finalmente caiga sobre él. Quiero explicarte lo que está diciendo. Daniel está explicando todo un plan que Dios tiene para traer su reino a la tierra. Dice, en los últimos 7 años, antes de que el reino sea establecido, va a haber un pacto con muchas naciones que va a traer una sensación de paz y de seguridad, justo después de un tiempo de guerras. Esto ya pasó en la época en que Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, emerge. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial en manos de Francia, golpe final, y de repente en Alemania, a fines de 1930, 6 millones de desempleados, Alemania destruida, y se levanta un hombre que dice, vamos a hacer Alemania grande de nuevo. Y con todo un sistema de propaganda, de paz, de seguridad, de hacer Alemania grande de nuevo, y con todo un sistema basado en los principios de la iglesia, montaron todo un sistema que ustedes saben cómo terminó. De la misma manera, después de un tiempo de mucha convulsión, se va a levantar este líder que Pablo dijo, la venida del Señor Jesucristo no va a suceder antes de que suceda la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Este pacto va a provocar paz y seguridad, pero Pablo dice esto, 1 Tesalonicenses 5. Lo leíamos ayer, quiero que lo leamos de nuevo, verso 2. Si podemos ponerlo en Reina Valera, quiero que lo leamos en Reina Valera esta parte. Dice así, pero ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará, ahí está, pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ayer hablamos de esto. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, lo que está por venir es en realidad destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escapará.
¿Qué dice Pablo? Dice, va a haber un tiempo en la historia, hablando de la venida del Señor Jesucristo, lo que va a preceder a la venida de Jesús es que el mundo va a entrar en esta narrativa. Al fin paz, al fin seguridad. Dice, y ojo, porque se van a levantar muchas falsas, que aún los escogidos van a caer en esta narrativa y decir, che, ¿no habremos estado orando por esto? ¿No habremos estado orando por esta paz y seguridad que estamos, esta reactivación económica? ¿No habremos estado orando por esto? Dice, no se confundan. Este hombre va a romper ese pacto y viene destrucción repentina. Van a venir contracciones finales sobre el mundo entero. Por eso no caigan en esta trampa. Miren lo que dice Isaías 28, del 14 al 28, ahora sí en NTV. Isaías 28, 14. Dios le está hablando al pueblo de Israel que se va a unir negligentemente a este pacto. Israel va a ser engañada por este pacto. Desde el principio Dios le viene diciendo, no pongan su confianza en alianzas, confíen solamente en mí. Pero ¿qué van a hacer? En los últimos tiempos, Israel va a poner de nuevo su confianza en este pacto. Dice, por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor, ustedes gobernantes burlones de Jerusalén. Se jactan diciendo, hemos hecho un trato, la Reina Valera dice un pacto, para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y de engaños. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal, la piedra angular, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Déjalo ahí un segundo. Bueno, sí. Dios está diciendo, no pongan su confianza en alianzas. Yo puse en Jerusalén una piedra que es digna de confianza, que les va a dar seguridad en serio. Estas alianzas les van a dar una sensación de falsa paz y seguridad, pero yo ya puse en Jerusalén una piedra angular que es digna de confianza sobre la cual se puede construir. Verso 17. Vamos al 18. Anularé el trato, el pacto que ustedes hicieron para burlar a la muerte y revocaré su acuerdo para evitar la tumba. Y cuando el terrible enemigo arrase la tierra, ustedes serán pisoteados. Israel va a entrar en este acuerdo. Ustedes tienen ahí en Ezequiel 38, cómo Ezequiel 38 muestra cómo este acuerdo lo va a poner a Israel en una situación de vulnerabilidad. Vamos a buscarlo a Ezequiel 38 en NTV. Perdón que son muchos pasajes, pero es clave armar este rompecabezas. Para que cuando pase, para que cuando vos prendas la tela y leas, una alianza en Medio Oriente ha hecho un pacto de paz con Israel, que va a permitir que Israel edifique el templo. ¿Saben que una de las cosas claves que necesitamos que sucedan es que en Israel vuelva a haber un templo? Para que se cumplan las profecías que hay en la Biblia, en los últimos tiempos necesitamos que haya un templo en Jerusalén. Hoy no hay un templo en Jerusalén. Pero este pacto les va a permitir a Israel volver a edificar este templo. Miren lo que dice Ezequiel 38, 8. Es una profecía que Dios le da a Ezequiel para que haga contra Gog. Este Gog es uno de los nombres que se le da al anticristo. Dice, al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate, está hablando el anticristo. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz, después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Déjalo ahí. Este versículo está describiendo un poco la situación actual. Israel se ha recuperado de las guerras, Segunda Guerra Mundial, milagrosamente en 1948, después de que 6 millones de judíos mueren, Israel es decretado estado de nuevo, un milagro, y la gente empezó a volver. ¿Y qué va a pasar en los últimos tiempos? Va a estar disfrutando de paz. Verso 9. Tú y todos tus aliados. Dice que una alianza va a ser parte de este pacto. Y un inmenso, terrible ejército descenderá sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Verso 10. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Verso 11. Dirás, Israel es un país sin protección
lleno de aldeas sin murallas, marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Quiero que entiendan lo que está pasando. Va a haber un pacto antes de que arranquen los últimos 7 años antes del regreso de Cristo, que va a traer durante 3 años y medio en el mundo una sensación de paz y seguridad. Que va a ser, saben que hoy Israel no vive con paz y seguridad. Tiene este domo de hierro que impide que los misiles entren, murallas, o sea, la defensa de Israel hoy es una de las más potentes del mundo. Pero se va a ver un pacto que va a colocar a Israel en una sensación de vulnerabilidad y cuando menos se lo esperan, todos estos aliados, todo este líder, el anticristo, junto con los aliados de Medio Oriente, van a venir contra Israel como una tormenta y van a anular el pacto en el que ellos estaban confiados. Dice, y va a empezar el tiempo más caótico que jamás. Miren cómo lo explica Zacarías 14. Zacarías 14 nos cuenta lo que va a pasar. Vamos en Reina Valera. Dice así 14:1 de Zacarías. ¿Venimos bien? Una cara. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán esparcidos sus despojos. Está empezando a describir lo que va a pasar cuando ese pacto sea roto, Israel sea totalmente invadida. Quiero decirte esto, todo lo que va a pasar en los últimos tiempos es como un terremoto. Un terremoto tiene un epicentro. El epicentro es el lugar donde más se siente el terremoto, pero a medida que te vas alejando se sigue sintiendo, aunque en menor medida. Israel y Medio Oriente va a ser el epicentro de todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar cuando este pacto sea anulado? En el día de Jehová, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 2. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Jesús dice, no pongan su confianza en esta alianza. Lo leíamos recién en el capítulo 28 de Isaías. Es un pacto con la muerte. ¿Ustedes creen que están haciendo un pacto que los va a salvar de la muerte? Es un pacto con el mismo infierno. Este pacto va a ser anulado y va a venir sobre la tierra un tiempo de dificultad cual no lo hubo ni lo va a volver a ver. Por eso, ahora Jesús va a decir en Mateo 24:15 lo siguiente. Vamos a seguir avanzando. Ahora con estas piezas vamos a Mateo 24:15. Lo tienen ahí en el material, en lo que dice, vamos a empezar con la tercera etapa. Miren lo que dice Mateo 24:15. ¿Qué preguntaron los discípulos? Jesús, ¿cuándo va a ser tu venida y qué señales? Y Jesús responde con ¿cuándo? Cuando vean. ¿Saben cuándo va a ser? Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló Daniel. La cual habló el profeta Daniel. Y yo imagino a los discípulos diciendo, bueno, explican un poco más qué es esto de la abominación desoladora. No, lean Daniel y van a entender. El que lea Daniel va a entender estas dinámicas. Entonces, vamos a la línea del tiempo. Quiero que no te desconectes ahora porque esta parte es muy importante. Jesús está diciendo, ustedes me preguntaron cuándo va a ser mi venida. Yo quiero decirles algo. Va a haber un tiempo en el mundo de principio de dolores, guerras, pestes, hambres. Pero de repente, después de ese tiempo de mucha convulsión mundial, se va a levantar un líder que con una alianza de naciones van a confirmar un pacto que va a traer, después de un tiempo de mucha sacudida, de repente paz y seguridad sobre la tierra. Por favor, no caigan en esa trampa, dice Pablo. Cuando el mundo esté diciendo paz y seguridad, ustedes sean sobrios, velen, porque lo que viene es destrucción repentina. Destrucción repentina. Vienen las contracciones finales. Contracciones finales. Jesús lo va a llamar a este tiempo gran tribulación. Dice, lo que viene es esto. ¿Y qué le va a dar comienzo a este tiempo?
¿Qué es lo que le va a dar comienzo a estos últimos 3 años y medio finales? Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, eso es lo que ustedes están buscando. ¿Quieren saber qué es lo que va a estar pasando cuando yo venga? Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, les va a decir esto: huyan. Verso 16, Mateo 24, 16. Jesús le dice, ustedes me preguntaron cuándo. Ok, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Mateo 24, 16 va a decir, huyan a los montes. No vuelvan, no desciendan en la azotea, no vuelan por la campera, no vuelan por nada. Huyan. Miren lo que dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Verso 17. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Hay de las que estén encinta, hay de las que críen. Está diciendo Jesús, van a tener que huir. Las que estén embarazadas va a ser difícil. Hay de las que tengan hijos chiquitos en Israel en ese tiempo. Verso 20. Oren pues para que su vida no sea invierno. El desierto de Israel es frío, es crudo. Oren para que no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 21. Porque cuando pase este evento en Israel, la abominación desoladora, va a haber entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús dice, si este tiempo durara más de 3 años y medio, va a ser tan intenso que nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos hay un tiempo delimitado. Yo he delimitado un tiempo que va a purificar a la iglesia, que va a purificar a Israel y los va a meter en su propósito. Pero ¿por qué dice Jesús? Dice, cuando vean la abominación desoladora, la que habrá Daniel, huyan. Van a tener que escapar. ¿Por qué? Por lo que leímos recién en Zacarías 14. Los que no logren escapar, dice, sus casas serán quemadas, las mujeres serán violadas, la ciudad van a ir en cautiverio, los van a llevar en cautiverio. Lo que pasó en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, los profetas, hay 30 pasajes que construyen esto. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial va a quedar chiquito al lado de lo que va a volver a pasar con el pueblo de Israel. Va a haber un éxodo masivo. La mayor crisis de refugiados no fue la de Siria en el 2011. La mayor crisis de refugiados mundial es la que va a pasar con el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Por eso Jesús dice, cuando vean ese evento, la abominación desoladora, huyan. Entonces necesitamos responder, ¿qué es la abominación desoladora? Porque es algo de lo que no hablamos, pero de lo que la Biblia habla mucho. 8 veces en la Biblia se habla de la abominación desoladora. Y Jesús dijo, si quieren entender qué es esto, lean Daniel. Hoy no tenemos tiempo para meternos en qué es en profundidad la abominación desoladora, pero vamos a básicamente definirlo. Lo tienen ahí en la letra A. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Están ubicados en el material? Buenísimo. Vamos a leer juntos ahí. Acordate de no tomar nada de lo que yo estoy diciendo si no lo ves en tu Biblia. Después de esta semana, mantenete en la conversación y decir, che, a ver esto del pacto, a ver los versículos que hay, a ver si es así. Quiero que veas en tu Biblia lo que va a pasar, porque esto nos va a preparar. Porque claro, yo un día voy a prender mi tele y voy a decir, por un pacto que hubo en Israel, una de las cláusulas es que Israel va a poder edificar su templo nuevamente. Y ya están las palabras de Jesús diciendo, yo se los digo de antemano para que cuando lo vean, crean. Llénense de fe. Mucha gente se va a desestabilizar en su fe, pero si ustedes entienden lo que va a pasar, aunque va a ser duro, ustedes van a creer, van a crecer en su fe. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora se refiere a una sucesión de hechos específicos que son abominables para Dios, los cuales van a causar desolación y destrucción por 3 años y medio, los 3 años finales. Ahora hablo de esto. Hay gente que se sumerge en este mensaje y dice, no, pero eso es todo simbólico. Pero Apocalipsis, para que no creamos que es simbólico, a este periodo final de 3 años y medio, antes del regreso de Jesús, dice, va a ser de 42 meses, 3 años y medio. Van a ser
1260 días, 3 años y medio. Va a ser tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Una referencia a 3 años y medio. Una y otra vez, él dice, hey, esto no es simbólico, van a ser 3 años y medio. Nunca hubo un tiempo tan intenso así, pero después de esas contracciones finales, van a ser algo glorioso. Atraviesen ese tiempo, va a ser increíble. Va a ser increíble estar en ese tiempo. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Entonces, sigamos leyendo. ¿Qué es la abominación desoladora? El anticristo y sus tropas aliadas invadirán Jerusalén, tomarán la explanada del templo y el templo mismo, colocando allí una imagen del anticristo y exigirán adoración a pena de muerte. Entonces, vamos a hacerle caso a Jesús y vamos a Daniel. Dijo que si leíamos Daniel, íbamos a entender. Vamos a Daniel 11:31. Daniel 11:31 en Reina Valera. ¿Venimos bien? ¿Van entendiendo? ¿Estamos construyendo juntos? Vamos. Daniel 11:31 dice, está describiendo lo que va a hacer el anticristo. Dice, se van a levantar de su parte tropas, no pocas, tropas. Se van a aliar muchas naciones contra Jerusalén al romper este pacto. Lo van a hacer caer en la trampa a Israel. Israel va a creer que tiene la alianza de estas naciones y de repente estas tropas se levantan. ¿Y qué van a hacer? Van a profanar el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, ¿qué? La abominación desoladora. ¿Qué es esto de poner fin al continuo sacrificio? ¿Saben? Algo que Israel está esperando es poder volver a iniciar los sacrificios. Todo el pueblo de Israel que no cree que Jesús es el Señor y el Mesías, ellos quieren volver a empezar a hacer los sacrificios, pero solamente los pueden hacer en el templo. Por eso necesitan el lugar del templo, que hoy está, la explanada del templo en Jerusalén está tomada por los árabes. Por eso Israel no puede construir el templo, porque sus enemigos están en el control de esa zona. Pero dice la Biblia que va a haber un pacto entre los árabes e Israel, que va a permitir que Israel edifique este templo y vuelvan a hacer los sacrificios. Así que durante esos primeros 3 años y medio de paz y seguridad, Israel va a estar haciendo los sacrificios, Israel va a estar totalmente engañada, indefensa, pero dice que de repente las tropas se van a juntar contra Jerusalén y van a quitar el continuo sacrificio, van a entrar en el templo y van a poner la abominación desoladora. Y Pablo dice, quiero explicarles un poquito mejor qué es esto. 2 Tesalonicenses 2:4. En 2 Tesalonicenses 2:4, que lo leímos recién, Pablo va a explicar qué es la abominación desoladora. Vamos a leer desde el verso 3. 2 Tesalonicenses 2:3. Lo tienen también ahí en el material, pero quiero leerlo acá. Dice así, nadie los engaña en ninguna manera, porque la venida del Señor, nuestra reunión con Él, no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, y acá nos explica qué es la abominación desoladora. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es la abominación desoladora? El evento en el cual Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos, va a ser invadida, las mujeres van a ser violadas, las casas incendiadas, van a tomar el templo. Este hombre va a entrar, va a poner fin a los sacrificios. Los judíos van a decir, hey, teníamos un pacto. Va a decir, nada de pacto, ahora solamente yo voy a ser adorado. Van a poner una imagen del anticristo y el que no le adore va a recibir la pena de muerte. Miren cómo lo explica Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, verso 15. Quiero mostrarte que esto es un grito en tu Biblia. Un énfasis muy grande. Apocalipsis 13. Este es el único capítulo que habla del anticristo en específico. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia.
O sea, va a levantar una imagen en el templo y va a estar llena de poderes demoníacos que van a infundirle aliento a la imagen a la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Le das a acordar algo en el Antiguo Testamento de esto? Nabucodonosor. Por eso nuestra Biblia no es solamente una historia. Dice 2 Pedro 1:19 que esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención porque es como una antorcha que alumbra el camino. Lo que pasó va a volver a pasar. Quiero que busquemos Eclesiastés 3:15, gracias. Eclesiastés 3:15 en NBI. Lo que pasó va a volver a pasar. Lo que pasó nos prepara para volver a pasar. En la época de Daniel, Nabucodonosor levanta una imagen y dice, el que no la adora, muere. ¿Qué va a hacer el anticristo? Va a invadir Jerusalén, va a tomar el templo, va a poner una imagen y va a decir, el que no la adora, muere. ¿Pueden ver? Lo que pasó nos prepara para lo que va a pasar. Eclesiastés 3:15 dice, lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Dios nos dejó la historia del Antiguo Testamento no para que conozcamos historias lindas de la Biblia, sino que lo que pasó nos prepara para lo que va a volver a pasar. Lo que pasó en el Éxodo es una sombra de lo que va a volver a pasar. Los juicios que enumera Apocalipsis, 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, son juicios que Dios va a enviar sobre el sistema del anticristo para debilitarlo y traer su reino. ¿Qué hizo Dios en el Éxodo? Envió plagas para debilitar al imperio faraón y liberar a su pueblo. En los últimos tiempos Dios va a enviar juicios que van a quitar de en medio todo lo que obstruye que Él pueda volver a estar con nosotros para darnos la libertad, no a la tierra prometida, sino a la tierra redimida. Por eso lo que pasó nos prepara para lo que va a volver a pasar. Y quiero que terminemos esta sesión con el Salmo 2. Quiero que por un segundo vayamos al Salmo 2. Porque el Salmo 2 es uno de los 150 capítulos de los últimos tiempos. Un salmo precioso, en el que David vislumbra todo lo que va a pasar en los últimos tiempos. Comunidad por un segundo para terminar esta sesión. Miren lo que dice David. Saben que este salmo tiene 12 versículos. 12 versículos que podríamos dividirlo en 4 partes de 3. Vamos a la pizarra por un segundo. Son 12 versículos que podríamos dividirlo en el versículo del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 10 del 7 al 9 y del 10 al 12. 10 al 12. Y en cada una de estas partes, David ve como distintas, podemos representarlo como si fuera una obra de teatro. Como que David ve que el telón se abre y en los primeros 3 versículos están las naciones, con esta narrativa. Verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo. Ungido es Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, primer parte, David ve a las naciones. ¿Y qué están haciendo las naciones? Dice, veo a los reyes de la tierra unidos. Dice, estos no se unen para nada, pero va a haber algo que los va a unir. El odio contra Dios y contra su ungido, contra el plan de Dios. Lo que va a unir a las naciones en los últimos tiempos es el odio contra Dios, contra el pueblo de Israel y contra la iglesia. Dice, están unidos y están diciendo esto, cortemos toda ligadura que nos una a Dios. No tengamos nada que ver. Está empezando a pasar. Las naciones empiezan a decir, ¿por qué?
nuestras constituciones tienen leyes como que el matrimonio tiene que ser entre personas heterosexuales. Y la respuesta es porque la Biblia lo dice. Ok, no tengamos nada que ver, separemos Estado de iglesia. No tengamos nada que ver, rompamos la ligadura con Dios. ¿Por qué no se puede abortar? Porque la Biblia... No, rompamos, que la iglesia siga su camino. No queremos tener nada que ver. Las naciones empiezan a tener esto, a amotinarse contra Dios. Y esto va a alcanzar su clímax cuando en los últimos tiempos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vamos a ver eso después. Pero David sigue viendo este plan y ve al Padre. Verso 4. Dice, ante esto, el que mora en los cielos, ¿qué hace? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y dirá esto, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice que se cierra el telón, salen las naciones, se vuelve a abrir el telón, aparece el Padre. Dice que el Padre se ríe de las naciones tratando de cortar las ligaduras de él. No sé si alguien acá tiene invasión de hormigas en su casa. ¿Alguien tiene? Bueno. Quiero que te pongas en esta imagen. Es como que hoy llegas a tu casa y estén las hormigas y estén ahí unidas, sublevándose y Martita, ¿vos tenés? Y digan, vamos a desalojar a Martita de la casa. La vamos a desalojar. Vamos, este es nuestro plan. Cortemos con todo lo que tenga que ver con Marta. Vamos a desalojarla, vamos a hacer nuestro imperio. ¿Qué haría Marta si podría escuchar eso? Se ríe. O sea, se ríe. Dice, Dios se ríe. Se burla del plan de las naciones para cortar con todo lo que tenga que ver con él. Y dice que les habla en su furor, los turba y les dice, ok, ese es su plan. Quiero decirles cuál es mi plan. Verso 6. Mi plan es poner a mi rey, a mi hijo, a reinar sobre Jerusalén. Ustedes tienen el plan de rebelarse contra mí, yo tengo un plan mejor. Mi plan es que voy a poner a mi rey, lo voy a poner sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén, a reinar sobre todas las naciones. Y se cierra el telón, se vuelve a abrir y aparece el Hijo. Aparece el Hijo, verso 7. Y el Hijo dice esto, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aparece el Hijo en escena, o en la pizarra, aparece el Hijo en escena y dice, el Padre me dijo que diga esto. El Padre me dijo que le pida las naciones por herencia y que yo las voy a regir y las voy a gobernar con vara de hierro. Un día voy a estar sobre la tierra y todo va a ser puesto sobre mi dominio. Y David está viendo esto. David está viendo a las naciones rebelándose contra el Señor. Ve al Padre decir, yo tengo un plan mejor que lo que ustedes tienen. Yo voy a poner a mi rey a aplastarlos con vara de hierro. Entonces David en el verso 10, lleno del Espíritu Santo, va a decir esto. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Verso 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, pero bienaventurados todos los que en Él confían. David dice, este mensaje del plan completo de Dios, de poner a su rey, dice, tiene que despertar temor del Señor en nosotros. Dice, llénense de temor reverente. Sí, este hombre es su padre al quien pueden que acercarse con confianza, pero no pierdan el temor de Dios. Porque este hombre va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Este hombre va a reinar sobre todas las naciones, va a establecer su reino y van a ser benditos los que en él confían, pero hay de aquellos
que se pongan en su contra. Por eso, este es el plan que estamos construyendo. Vamos a hacer un pequeño break en la próxima sesión. Vamos a introducirnos un poco más profundo en las contracciones finales y en el nacimiento. Pero ¿qué queremos para poder ser impartidos de este temor del Señor? Yo siento que este plan, uno no termina de entenderlo todo, pero te abruma. El plan que Dios tiene para restaurar todas las cosas. ¿Y se acuerdan cuál era el plan? Volver a Génesis 1 y 2. Todo esto es para que Dios vuelva a estar con nosotros. Por eso, Dios, ahora queremos pedirte que nos llenes del temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y sabemos que dijo Daniel que los sabios van a resplandecer como las estrellas en el firmamento en el tiempo de mayor oscuridad. Viene un tiempo de mucha oscuridad sobre la tierra, ya lo estamos viendo. La oscuridad ha cubierto este país, ha cubierto esta ciudad, pero los entendidos, los que entiendan tu plan, van a resplandecer. Van a ser sabios que resplandezcan como la estrella en el firmamento. Señor, acá nos tenés. Señor, haznos sabios. Y siento a Dios diciendo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Teman al Hijo. Besen al Hijo. Hay un plan en la mano derecha del Padre. El plan del Padre es poner a su Hijo sobre todas las naciones. Alíñense con este plan, alíñense con la revelación de este hombre y con las cosas que deben suceder pronto, porque van a ser bienaventurados todos los que en Él confían. Señor, te pido que sigas ministrando nuestro corazón, que nos sigas abriendo tu plan. Arde nuestro corazón por escuchar más. Por eso te pido que en la próxima sesión renueves nuestra mente. Señor, renueves nuestras fuerzas. Toda distracción la atamos en el nombre de Jesús. Señor, aún te pido por mis cuerdas vocales, Señor, que sanes, si no necesito, que vamos a ir conversando de esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Son las 11:10.